Saludos, mi nombre es Luis Francisco Miranda Hernández y mi grupo está conformado por Dylan Pestú y Charo González sí o sí. A continuación le vamos a hablarles sobre la trascendencia del ego. Le hablaré un poco sobre la introducción. El ensayo de la trascendencia del ego fue la primera obra importante de Sartre. Aunque él ya había realizado diferentes investigaciones, esta fue la que obtuvo mayor relevancia. Este ensayo le abre paso a la exploración que culmina en el ser y la nada. Sartre buscó responder las preocupaciones filosóficas de su época. En este ensayo busca conservar sus conclusiones sobre la trascendencia del ego, complementando y profundizando, sin embargo, la refutación del solismo, que es considerado insuficiente. Sin embargo, en la parte del psicoanálisis, Sartre decidió no defenderla, ya que él la consideraba insuficiente. Pero la teoría de la conciencia, lo mismo que la idea principal y fundamental del ego, siempre fueron sus banderas. El ensayo sobre la trascendencia del ego describe una perspectiva husserliana, pero en oposición de las teorías más recientes de Husserl. La relación del yo con la conciencia, entre la conciencia y la psiquis, establecía una distinción que mantuvo siempre, mientras la conciencia es una inmediata y evidente presencia de uno. Bueno, consiguiente con lo planteado anteriormente por el compañero, cabe resaltar que Sartre, para el desarrollo efectivo de su ensayo, señaló dos capítulos fundamentales, como lo son el primero y el segundo. El primero tiene como título la trascendencia del ego y el segundo tiene como título la constitución del ego. En esta ocasión voy a exponer lo concerniente al primer capítulo, para el cual Sartre se apoya en argumentos de base relacionados con Kant, con Husserl y algunos aspectos del cogito cartesiano. En este sentido, Sartre, con la elaboración de este primer capítulo, busca demostrar la influencia del yo y la conciencia en el proceso reflexivo, de forma que se establezcan deliberaciones, un estudio sobre las deliberaciones conceptuales y representativas sobre un objeto o suceso estudiado que acontece, de tal manera que no quede solamente en una percepción circunstancial, sino que se busque una significación a la aplicabilidad experimental de lo deliberado, de lo representado. Puesto esto, Sartre, para la elaboración de precisamente este primer capítulo, selecciona o lo divide en tres temas fundamentales. El primero de ellos, como se muestra aquí, es la teoría de la presencia formal del yo, para el cual se apoya en fundamentos dados por Kant, ya que este pensador, en lo que concierne al tema de las conciencias, dice que la conciencia trascendental es el conjunto de condiciones necesarias para la existencia de una conciencia empírica, es decir, de una conciencia de lo que se hace, de una certeza de lo que se hace. A partir de esto, Sartre indica que resaltar la influencia del yo por encima de en una conciencia por encima de otra, o más que en la otra, refiriéndose a la conciencia reflexionante y a la conciencia reflexionada,
es un error. ¿Por qué es un error? Ya que ambas se complementan en el proceso reflexivo. Y por lo tanto el yo pienso acompaña toda representación de alguna dada hacia algún acontecer u objeto que sea estudiado significativamente, conscientemente en el proceso reflexivo, donde intervienen a la vez las sensaciones. Como he dicho anteriormente, Sartre, además de citar fundamentos de Kant, también cita fundamentos fenomenológicos resaltados principalmente o vinculados fundamentalmente con Husserl, entendiendo de que este último resalta que el estudio fenomenológico no es un estudio crítico, sino científico, en el cual se da o se mueve, se da la estrategia por medio de la intuición. Por lo tanto, los problemas entre el yo y la conciencia son problemas existenciales, ya que fenomenológicamente no se evalúan las posibilidades flotantes entre lo posible y lo real, entre la ilusión y lo real, sino que se evalúa o se distingue un hecho absoluto que por medio del cual o el cual sea permitido la reducción fenomenológica para identificar el hecho en sí, el objeto en sí, de manera que esto constituye una conciencia empírica en la cual convergen a la vez el yo psíquico y el yo psicofísico. Respecto a esto, Sartre se hace dos preguntas. La primera de ellas dice, ¿no es suficiente con el yo psíquico y el yo psicofísico? Y en una especie de contrapregunta a esta dice Sartre, ¿es necesario que se le duplique en un yo trascendental en una estructura de la conciencia absoluta o como estructura de una conciencia absoluta? De acuerdo a estas dos preguntas, Sartre dicta dos opciones de respuesta, una negativa y una positiva. En primer lugar, por parte de la negativa, indica que debe girar en torno a esta respuesta a resaltar que el yo pienso puede acompañar nuestras representaciones, ya que aparece sobre una unidad, es decir, la conciencia trascendental, de la cual no ha sido partícipe en primer lugar en la creación de esta, pero es por medio de esta o gracias a esta que él toma partida en la operación reflexiva, en el proceso reflexivo. Es decir, que lo trascendental se hace prepersonal, es decir, sin yo. Y por consiguiente se determina que el yo tiene posibilidad de actuar, pero es en el proceso reflexivo, es decir, en la actividad constante de la humanidad. Por otro lado, en caso de la respuesta positiva, él se respalda en Husserl, en la medida de que éste resalta que el yo trascendental estaría por detrás de cada conciencia, siendo así una estructura necesaria para la conciencia. Y en consiguiente, la existencia de un yo trascendental marca la necesidad de la existencia de una conciencia, de una unicidad, de una conciencia absoluta, de una conciencia trascendental, que a la vez enmarque o direccione a una distinción interpersonal, ya que el yo es productor de interioridad, es productor de interioridad, se guía por las sensaciones y por lo tanto
De acuerdo a esta opción de respuesta, Sartre indica, apoyado en Husserl, que toda representación proviene del yo, de un principio trascendental y subjetivo de unificación. Bueno, respecto a a estas dos respuestas, dos opciones de respuesta, Sartre hace una reflexión en la cual, o por medio de la cual indica que la conciencia no puede estar limitada más que por ella misma y por lo tanto la existencia de un yo trascendental marcaría la muerte de la conciencia. Pero resulta que la conciencia tiene la intencionalidad de ser conciencia de sí. Y a la vez el yo, por su parte, el yo trascendental por sí solo, no tiene razón de ser, no tiene recuerdo, ya que no tiene una conciencia por sí solo. No tiene una base de recuerdos. Solo vive por las sensaciones del momento. En este sentido, nos preguntamos, ¿de qué forma la conciencia es conciencia de sí? Y a esto Sartre responde que la conciencia es conciencia de sí en la medida que sea conciencia de un objeto trascendental, que a la vez este objeto marca una huella, dado su utilidad, su empleo en la representación y en la deliberación reflexiva de un acontecer. Por lo tanto, la conciencia también es histórica. Cabe resaltar, con base a esto, que la conciencia no puede ser ella misma sujeto, porque naturalmente el objeto se encuentra fuera de ella. Y en forma de resumen sobre este primer tema fundamental tratado por Sartre en el primer capítulo, cabe resumir que el yo no tiene espacio en la conciencia por un espacio formal, ya que es por sí solo trascendental, pero tiene influencia en la experiencia reflexiva y representación posterior de la misma experiencia. Bueno, consiguiente con la exposición, respecto a como lo he mencionado anteriormente, Sartre dividió este primer capítulo de su ensayo en tres temas fundamentales y el segundo de ellos es el cogito como conciencia reflexiva. Fue denominado así y concerniente a esto, Sartre realiza una profundización conceptual en lo que respecta a la conciencia reflexiva, ya que él resalta que el yo pienso kantiano, indica una condición de posibilidad, mientras que el cogito cartesiano y a la vez utilizado por Husserl representa lo concerniente a la comprobación del hecho. De acuerdo a esto, Sartre resalta que el cogito es personal y si se tiene que buscar una fuente de egología, el cogito es la fuente de egología, es lo pertinente, diría Sartre. Ya que cada vez que apresamos nuestro pensamiento, sea por medio de una intuición apoyada en la memoria o una intuición inmediata, apresamos un yo que en sí es el yo del pensamiento apresado, que de por sí se da. Para explicarnos de una forma más detallada este concepto, Sartre nos muestra un ejemplo, como se ve resaltado ahí, el hombre viendo un paisaje. Bueno, Sartre indica que se puede recordar un paisaje, pero también se puede recordar que, por lo menos yo en primera persona, se puede recordar que yo estuve viendo ese paisaje. Es decir, que la conciencia interna del tiempo llama a la posibilidad, invita a la posibilidad de reflexionar sobre el recuerdo, y puesto esto se da así que no hay una de mis conciencias que yo no pueda
apresar como provista de un yo, como desencadenada de un yo o influenciada por este, que a pesar de no tener un lugar formal en la conciencia, es útil y a la vez variable en el proceso reflexivo y representativo a la vez también. Bueno, respecto a el coito, por otra parte, Sartre resalta que este es operado a partir de la conciencia que se tenga de un suceso o de una representación, que toma de por sí forma, que toma forma por medio de un objeto trascendental. Es decir, que la conciencia reflexionante no sabría existir sin la conciencia reflexionada, ya que una conciencia es conciencia de otra y en consiguiente una conciencia es conciencia de algo. Se puede resaltar eso. Y con esto quiere decir que la conciencia reflexionada por sí sola es irreflexiva. E igualmente la conciencia reflexionante por sí sola no es conciencia de nada, ya que ambas se necesitan. Y esto fundamenta a la vez que el concepto de que en la sola conciencia reflexionante no existe un yo, ya que este existe en la medida de que se da el proceso entre lo reflexionante y lo reflexionado, puesto que no existe un yo en el plano irreflexivo. Con respecto a esto, Sartre nos plantea un ejemplo de que es el suceso o la acción de mirar la hora, también contemplar un retrato. No existe un yo en el plano irreflexivo, ya que la persona en estos momentos, en estos ejemplos que acabo de dar, está sumergida en el mundo de los objetos y son ellos los que constituyen la unidad de su conciencia en ese momento. Bueno, tocando de nuevo el tema del yo, Sartre resalta con respecto a lo que he dicho que el yo se afirma como trascendente en el yo pienso y no aparece a la reflexión como la conciencia reflexionada, ya que se da a través de esta conciencia y por lo tanto se da a sí mismo como trascendente. Con respecto a esto, en forma de conclusión, Sartre resalta que el yo trascendental debe caer bajo el golpe de la reducción fenomenológica, ya que, por ejemplo, el contenido del coito, ejemplo, no es yo tengo una conciencia de esta silla, sino hay conciencia de la silla. Lo trascendente de esta afirmación es producto del yo, ya que se piensa que la conciencia está en una situación y en consiguiente también trasciende el objeto. La conciencia está en la situación, está en el suceso y por consiguiente también trasciende el objeto que haga parte de ese suceso. En este sentido, la silla como objeto trascendental. Bueno, además de los dos temas ya tratados por Sartre para la elaboración específicamente de este primer capítulo, la trascendencia del ego, él también hace hincapié en tratar un tema fundamental que es el cual denomina la presencia material del yo, ya que para el desarrollo de este punto siente la necesidad de resaltar la teoría de los moralistas concerniente al amor propio, en sentido de que Sartre cree que ese amor en sí, ya que en ese amor en sí
estaría el yo por debajo de los sentimientos. Y en tanto a esto, el deseo para sí es inminente, ya que la estructura de los actos estaría pautada para la remisión a sí mismo de todo lo que sea factible, lo que augure. De esta manera, Sartre, para explicar lo que acabo de decir, plantea un ejemplo que resalta que cuando tengo sed, veo un vaso de agua y me parece como deseable. Bueno, con respecto a esto, Sartre indica que esta compulsión inconsciente es necesario despistarla, debido a que si el yo no está involucrado en el proceso reflexivo, está por detrás de la conciencia, ejecutando una labor de polo atrayente de las sensaciones, representaciones y deseos de todos los sucesos y del acontecer. Es decir, que el yo busca procurarse obtener el objeto para satisfacer su deseo, sea como sea. Lo que lleva a Sartre a indicar la frase de Aristóteles que cita, que es lo deseable lo que mueve a lo deseante. Y con respecto a esto, a la vez resalta un ejemplo en el cual indica una situación que dicta de esta manera: yo tengo piedad de Pedro y lo socorro. Con respecto a esto, Sartre indica que en ese momento en la conciencia existe una sola cosa, y esta es que Pedro debiendo ser socorrido. Por lo tanto, esta cualidad de, entre comillas, debiendo ser socorrido, se encuentra en Pedro y actúa sobre la persona, o sea, sobre mí en este caso, como una fuerza que se debe a que existe un mundo objetivo de cosas y de acciones hechas o hacer que vienen a aplicarse como cualidades sobre las cosas que las reclaman. En tanto esto, Sartre, además resalta que el hecho de socorrer a Pedro indica también inconscientemente una liberación o un cese del estado desagradable del objeto, del objeto, desagradable sobre el objeto, referente al sujeto, es decir, a mí, en el estado desagradable con respecto al objeto en el cual se siente por el sujeto, ya que significa un cese y una liberación de esos sufrimientos que han perturbado mi vista. Esos sufrimientos de Pedro que han perturbado mi vista significa una liberación de emociones, el hecho de ayudarlo. Bueno, puesto esto, esto significa, dice Sartre, resalta Sartre, que si un deseo puede ir acompañado de una representación puede ir acompañada de un deseo, la persona desea no suprimirse a sí mismo, sino suprimir el hecho desagradable, en este caso lo que le sucede a Pedro, para poder consecuentemente satisfacer su necesidad de colaborar, su necesidad de culminar el sufrimiento. Y por lo tanto, en este momento, claro está que si esta conciencia de una especie de desagregamiento no se vuelve sobre ella misma, se caería en un bache irreflexivo,
en el cual no existiría espacio para el yo, ni formal, ni en el proceso, ni en nada, existiría espacio para el yo. Y también la conciencia moriría, ya que la conciencia irreflexiva no representa una significación certera del objeto y vaga entre las posibilidades y no lo representa, como diría Sartre, fenomenológicamente por lo que es, y no daría paso a la reducción fenomenológica tampoco, por consiguiente, de acuerdo a eso. Y se vagaría en un plano irreflexivo que no le convendría al ser humano, ya que tiene que ser consciente del hecho que está aconteciendo y del cual va a reflexionar. Bueno, ahora dando paso a la constitución del ego, me gustaría contextualizar un poco más acerca de ese concepto de ego que por lo general tenemos o ese juicio que le damos moralmente, y es que es visto como un defecto en las personas, pero yo considero que debemos deshacernos de ese concepto que tenemos, o por lo menos ahora, para poder comprender lo que Sartre nos plantea que es el ego. Entonces Sartre dice, el ego es la unidad de los estados y las acciones. Cuando él dice esto se refiere a que esos estados y esas acciones son aquellos hechos que se presentan en el exterior, ahí en el mundo, y con los cuales socializan las personas en su vida diaria. Entonces él piensa que ese ego es ese yo que nos permite decir yo pienso, yo opino o yo hago tal cosa. El ego es ese objeto reflexivo. Entonces se puede decir que en este caso sí es necesario y fundamental el ego como yo reflexivo. Y bueno, ¿esto le parece a Sartre suficiente para afirmar que el odio no es de la conciencia? O sea, que el odio no depende de la conciencia, no pertenece a la conciencia. Y como no es de la naturaleza de la conciencia, esto quiere decir que el odio es un objeto trascendente y cada erlebnis, o sea, cada experiencia, lo revela todo. Y todas estas cosas deben ser vistas también como trascendencias. Entonces, Sartre dice que debemos tener en cuenta que lo que nos podría engañar es que la acción no es solamente la unidad noemática de una corriente de las conciencias, sino que es también una realización concreta. Entonces, por eso no podemos olvidar que la acción necesita tiempo para cumplirse, porque tiene articulaciones y momentos. Y precisamente a estos momentos corresponden las conciencias concretas y activas de la reflexión que se dirigen sobre las conciencias. Entonces, en este orden de ideas, se puede decir que una duda que me llega cuando estoy realizando algo o cuando estoy viendo un objeto de la cual la conciencia percibe, entonces esa es una duda espontánea, pero entonces esto Sartre lo relaciona con la duda metódica de Descartes cuando él dice yo pienso, luego existo, famosa frase de cogito ergo sum. Entonces aquí él dice que esta ya no es una conciencia de duda espontánea, sino que más bien es un objeto trascendente de la conciencia reflexiva. ¿Pero por qué considera que es trascendente? Considera que es trascendente porque Descartes no está llevando esa duda en simplemente una reflexión interna, sino que él está llevando esa duda a la praxis, ya a la acción. Él está trabajando con esa duda que él mismo genera. Entonces eso ya lo convierte en trascendental, en una conciencia reflexiva. Bueno, aquí en el siguiente punto Sartre nos habla de la constitución de las acciones. Dice, no trataremos de establecer una distinción entre la conciencia activa y la conciencia simplemente espontánea. En lo que desearíamos señalar solamente que la acción concertada es, ante todo, de cualquier naturaleza que sea la conciencia activa, un trascendental.
Entonces él aquí nos aclara la diferencia que hay entre la conciencia activa y la conciencia espontánea. Entonces en la conciencia activa nos muestra que son acciones, que realizamos, como tocar un piano, como escribir, como manejar un automóvil. Pero estas acciones que realizamos son de cosas tomadas de objetos que están aquí en el mundo, en el exterior. Y en la conciencia espontánea es donde trabajamos la parte psíquica, cuando razonamos, cuando pensamos, analizamos, cuando sacamos una hipótesis acerca de algo. Aquí, según Sartre, se dirá que el odio es una fuerza, una impulsión irresistible. El odio es un estado y por ese término he tratado de expresar el carácter de pasividad que le es constitutivo. Entonces, aquí se puede rescatar que lo más importante de lo que habla Sartre es la pasividad, cuando dice que la pasividad de una cosa espaciotemporal se constituye a partir de su relatividad existencial. Entonces, una existencia relativa no puede ser más que pasiva, puesto que la menor actividad la liberaría de lo relativo y lo constituiría en absoluto. Aquí cito a Sartre: la reflexión pura se atiene a lo dado sin levantar pretensiones hacia el porvenir. Por ejemplo, después de haber dicho durante un estado colérico, yo lo detesto, luego me retracto y digo, no es cierto, en realidad no lo detesto, dije eso durante la cólera. Entonces aquí se ven dos reflexiones, una impura y la otra pura. Según Sartre, la reflexión impura es aquella que opera un pasaje al infinito sobre el campo y que constituye bruscamente a través de la experiencia como su objeto trascendente. Y la otra, la reflexión pura, descriptiva, desarma a la conciencia reflexiva devolviéndole su instantaneidad. Entonces, estas dos reflexiones han aprendido los mismos datos, pero una afirma más de lo que sabe y se dirige a través de la conciencia reflexiva sobre un objeto situado fuera de esa conciencia. Bueno, por otro lado, aquí Sartre nos dice que la cualidad también se da de potencialidad como una virtualidad que, sin influencia de otros factores, puede pasar a la actualidad, y su actualidad es el estado a la acción. Se da de la diferencia entre el estado y la cualidad. Entonces, bueno, aquí es importante tener clara la diferencia entre estado y cualidad. Y Sartre nos dice que el estado es una unidad noemática de espontaneidades, a diferencia de la cualidad, que es una unidad de pasividades objetivas, en ausencia de toda conciencia de odio. Y el odio se da como existente en acto, al contrario, en ausencia de todo sentimiento de rencor. La cualidad correspondiente continúa siendo una potencialidad. Y bueno, podemos decir que la potencialidad no es la simple posibilidad, sino que se presenta como algo que existe realmente, pero el modo de su existencia es de ser en potencia. Esa es su esencia, se puede decir. Bueno, ya para finalizar, Sartre nos habla de la constitución del ego como polo de las acciones, los estados y las cualidades. Entonces, él considera que hemos aprendido entonces a distinguir lo psíquico de la conciencia. Teniendo en cuenta que lo psíquico es el objeto trascendente de la conciencia reflexiva, es también el objeto de la ciencia llamada psicología. Entonces, el ego aparece en la reflexión como un objeto trascendente que realiza la síntesis permanente de lo psíquico. El ego está del lado de lo psíquico, considerando es psíquico y no psicofísico. Entonces, bueno, aquí tenemos en cuenta que lo psíquico, que es con lo que trabaja el ego, el yo reflexionante, el yo pensante, que juega un papel interno, a diferencia de lo psicofísico, que más bien es una cuestión de la conciencia, que va a trabajar ya con el exterior, con los objetos que están ahí en el mundo. Bueno, aquí me gustaría mencionar
que Sartre decía que el mundo existía, al igual que el ego existía, pero que el ego no depende en ningún momento del mundo, ni mucho menos de la conciencia, sino que es totalmente independiente de todo y que es algo raro porque es como si fuera de otro plano, pero sí se puede decir que se alimenta de aquellos actos que le permiten reflexionar y sí se puede comunicar con el mundo a pesar de que no, no tiene esa relación con él ni depende de él, pero sí puede tener comunicación mediante esos objetos, mediante esos estados, mediante esas acciones que están ahí en el mundo. Ese es su medio de relacionarse y también de existir. Entonces, bueno, ya teniendo claro eso, sí, es importante tener en cuenta la diferencia que hay entre la conciencia, en lo que trabaja la conciencia, en el papel psicofísico y en lo que trabaja el ego, en su autonomía. Bueno, aquí Sartre empieza a hablarnos de las cualidades, comunidades facultativas. Entonces dice, el ego es la unidad trascendente de los estados y las acciones. Sin embargo, puede existir un intermediario entre unos y otras, que es la cualidad. Entonces, por ejemplo, cuando hemos sentido varias veces odio frente a diferentes personas, entonces esas diferentes manifestaciones están intencionando una disposición psíquica de producirlas. Y esta disposición psíquica, al ser rencoroso, al ser capaz de odiar violentamente y naturalmente, es algo más y otra cosa que un simple medio. O sea, aquí se presenta la cualidad como un medio y es un objeto trascendente. Entonces, también representan el sustrato de los estados, como los estados representan el sustrato de las experiencias. Pero su relación con los sentimientos no es una relación de emanación, ya que la emanación no une sino a las conciencias a las pasividades psíquicas. Entonces, bueno, podemos decir que la relación de la cualidad al estado o la acción es una realización de acto. Bueno, tomando el ejemplo que di ahorita de Pedro, podemos ver que ahí hay una experiencia reflexiva de odio y también aparece al mismo tiempo una experiencia de repulsión. Entonces se da en cada movimiento de disgusto y de repulsión, pero al mismo tiempo no es ninguno de ellos, porque se les escapa afirmando su permanencia. O sea que se puede afirmar que ya aparecía ayer cuando yo odiaba a Pedro y que aparecerá mañana. Bueno, esto es un poco complicado, pero ya lo voy a explicar. Según Sartre, existe el ser y el aparecer en cada experiencia. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, yo puedo decir que yo odio a Pedro, pero puede ser que ese sentimiento no aparezca mañana, ni pasado mañana, ni en una semana. O sea, que yo no recuerde que yo lo odio, pero a pesar de eso, ese sentimiento de odio sigue en mí. Solo que no se manifiesta en mi conciencia porque ella está ocupada o distraída en otras cosas. Entonces, ese es el ser que está ahí permanentemente viviendo, solo que no se presenta todos los días. Entonces, el aparecer es que, por ejemplo, yo recuerde que odio a Pedro mañana o pasado mañana y ese sentimiento viene de vez en cuando, se presenta. Ese es el aparecer. Bueno, esta es una de las partes más importantes de las que habla Sartre, considero yo. Él aquí dice, el estado se da de algún modo como intermediario entre el cuerpo y la Erlebnis, solamente que no se da actuando de la misma manera del lado del cuerpo que del lado de la conciencia. Entonces él aquí lo que nos trata de explicar es que el estado está trabajando tanto en el cuerpo como en la conciencia, pero que no está cumpliendo esa misma función en ambos.
por ejemplo, el cuerpo, la conciencia del cuerpo se está llevando más que todo a la acción, porque el cuerpo está al tanto de lo que está pasando en el exterior, entonces está permanentemente trabajando en eso que él puede manejar, en eso que a él lo puede perjudicar. Entonces esa es la conciencia de la experiencia del cuerpo. Y la conciencia reflexiva, que es del yo, que es la interna, es la que nos permite reflexionar acerca de un suceso, de algo que nos está pasando. Entonces, bueno, aquí me gustaría traer un ejemplo que daba Sartre de cuando una persona va a tomar un bus. Por ejemplo, puedo decir, yo necesito tomar tal bus porque me va a dejar cerca de mi casa. Entonces, cuando yo estoy de pie esperando que pase el bus y de repente veo que el bus está pasando y es el que me sirve, entonces yo puedo tener dos reacciones. Primero, puedo inmediatamente salir corriendo detrás del bus, que ahí es donde está trabajando la acción del cuerpo, de la conciencia del cuerpo del exterior. Entonces fue mi reacción inmediata. Pero podría tener otra reacción, que es la de que me tomo un tiempo reflexionando y diciendo, yo necesito tomar este bus porque me va a dejar cerca de mi casa. Yo estoy viendo en este momento que este es el bus que me sirve. Entonces, en el momento en el que estoy reflexionando, en el que está trabajando el yo pienso, ya ahí el bus me dejó, ya se fue, porque me tomé ese tiempo y me paralicé pensando interiormente en que ese bus era el que me servía, pero en ese momento que me tomé para pensar que ese bus me servía, ya el tiempo pasó y el bus me dejó. Entonces él en ese ejemplo nos muestra esos dos estados en el que trabaja la conciencia externa de la acción del cuerpo y en la